A continuación se presenta una recopilación de entrevistas realizadas a agentes del campo de la comunicación en México y América Latina, acerca de diversos temas del estudio de la comunicación: cibercultura, comunicología, globalización, culturas híbridas, industrias culturales y de los medios de las mediaciones. Esto con el objetivo de plantear un panorama general gracias a los puntos de vista de los expertos. Juan Alberto, soy profesor de tiempo completo de la Escuela de Comunicación y Diseño. Gracias por la entrevista. Efectivamente, considero que sí, las transformaciones culturales actualmente con esta sociedad de la información y del conocimiento, como lo llama Manuel Castells, realmente han transformado sobre todo las identidades culturales de los países. Si nosotros vemos actualmente cada uno de los ejemplos que podemos tener en distintos países, la cultura ha sido trastocada, o podríamos decir, ha formado parte ya de esta hibridación cultural ejercida por los medios de comunicación. Ya tenemos infinidad de productos, de servicios, de entretenimiento que en un principio eran tradicionales, que ahora son digitales y que cambian las dinámicas en el uso y apropiación de estos. Así que efectivamente sí cambian las transformaciones culturales. Sí siguen teniendo la misma validez y el mismo valor en cuanto a la transmisión de la cultura, solamente ha cambiado de un paso analógico a un paso digital. Es decir, antes la televisión era por excelencia el medio de comunicación en el cual la masa se informaba. Ahora la audiencia lo único que hace es cambiar de plataforma. No tenemos una televisión, pero tenemos una plataforma como Netflix, ¿no? En donde tú puedes acceder a tener el contenido y la información que tú necesitas para entretenerte. Y tiene la misma validez, inclusive me atrevo a decir que actualmente tiene mayor peso sobre la juventud, porque es mucho más accesible, mucho más fácil de interactuar con esta nueva tecnología que permite que todos los usuarios tengamos pues esta funcionalidad a la mano. Ahora en un celular tú puedes ver televisión, puedes acceder a internet, escuchar la radio, lo que no se hacía a lo mejor en generaciones pasadas. Entonces yo creo que tiene inclusive mayor fuerza. Sí, es un concepto que ha manejado varios autores, sobre todo García Canclini, en donde define a la cibercultura como este mundo en el cual los nuevos usuarios, es decir, las audiencias, utilizan a la tecnología para poder informarse, para poder cambiar todas las transformaciones culturales que se dan a partir de los nuevos medios de comunicación y que ejercen una gran influencia en las dinámicas sociales. Esta cibercultura nos ha permitido estar más cerca o en constante cambio y movimiento, que se refleja en situaciones sociales, en situaciones económicas, políticas, que hacen más accesible a la sociedad el conocimiento y la información. La ventaja es el compartir conocimiento, ¿no? El conocimiento y la información es una de las ventajas que tenemos. El acceso libre y fácil a la información nos hace la vida también más fácil. Tenemos la apertura de conocer nuevos mundos, de conocer nuevas ideologías, tener un mayor pensamiento crítico. Yo creo que eso es como una de las ventajas que te ofrece la libertad de Internet, ¿no? De estas plataformas digitales. El acercarnos a una cultura, el tener a la mano información que nos pueda servir para beneficios como la salud, como la economía, como la recuperación de ciertos valores. Esta pérdida de identidad cultural la podemos también obtener, ¿no? Obtener la solución a esto a través de estas plataformas. Entonces yo creo que también tiene sus ventajas. Sí, claro, es como muy evidente actualmente las generaciones, como lo comenta Néstor García Canclini, se reúnen por grupos identitarios, los cuales se manejan entre ellos sus mismos códigos, y que los medios de comunicación y esta cibercultura, como lo llama García Canclini, ha influenciado en esto, ¿no? Ahora podemos caminar en la calle y ver infinidad de grupos de identidad que tienen sus formas de vida, sus formas de conocimiento, de apropiación del propio conocimiento, también tienen sus propios códigos, su propio lenguaje, que los hace identificarse hacia los demás.
Yo creo que esto ha fomentado también como una estratificación cultural. Ahora ya podemos ver en la sociedad, en el mundo, infinidad de culturas, infinidad de grupos identitarios que forman parte de esta hibridación cultural y que hacen inclusive más enriquecedor el proceso de apropiación del conocimiento, de la información. Ya no es como antes, que era como más tradicional, a lo mejor en un sentido como más lineal, en donde todos teníamos a lo mejor la misma ideología o las mismas formas de pensar. Ahora tenemos infinidad de paradigmas en los cuales podemos pues observar cambios en las actitudes, en las formas de ver el mundo, en la forma de apropiarse del conocimiento y de la información. No creo que sean consecuencias negativas, al contrario, el tener la voz de la parte cultural de un país enriquece sobre todo este tipo de análisis. En algún momento, yo creo que como ustedes vimos Social Baker y nos metíamos a la página y nos dábamos cuenta del consumo cultural de los países. Y fue alarmante ver que el consumo cultural de México estaba basado en el entretenimiento, pero en un entretenimiento de mala calidad. Estamos hablando que en los primeros lugares de consumo cultural en México estaba la arrolladora Banda Limón, Yo Amo los Zapatos, cosas que tenían que ver más con entretenimiento pues banal. Entonces, el que se hacen las voces de la cultura de estos personajes, yo creo que enriquecen o fortalecen sobre todo esta apropiación de la información, del conocimiento en una era global, en la cibercultura, en donde realmente todas las voces que integran este sistema deberían de participar en beneficio de ¿qué? Pues de la sociedad. Muchas gracias a los jóvenes de cuarto semestre de la carrera de comunicación de la Universidad de Oaxaca por la invitación a esta entrevista. Nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saraí Rocío Pérez Castro. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en una universidad aquí en la ciudad de Oaxaca y actualmente estudio un diplomado en Mercadotecnia. Bueno, mientras que en Europa y Estados Unidos los medios masivos de comunicación como la radio y la televisión crecían, en Latinoamérica no sucedía así porque muchos países se encontraban en un sistema político de dictador o en una dictadura. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, también tiene que ver mucho con el tema de la conquista. A nosotros nos llegó muy tarde el tema de la tecnología. ¿Y por qué se relaciona todo esto con qué es la comunicología? Porque precisamente cuando llegan los primeros estudios o las personas que se interesan en la comunicación en nuestro país fue en la década de los 80s. En México, como surge la carrera de la comunicación o del estudio de la comunicación, fue así, ¿no? Fue la primera universidad, se llamó Carlos Septién y fue en la Ciudad de México y fue enfocada al periodismo, o sea, ni siquiera para un medio masivo de comunicación. Entonces, por esta razón es que las universidades empezaron a dar el tema del estudio de la comunicación o se enfocaban en su perspectiva de la comunicación únicamente en generar técnicos y en personas que pudieran manejar una cámara de televisión, una cámara fotográfica, un micrófono, pudieran escribir una nota o cualquier género periodístico. Es así como se da. Y ahora contesto la pregunta, ¿qué es la comunicología? Pues a partir del 2000 hay una persona, más bien él empieza desde la década de 1990 a estudiar este tema y se llama Jesús Galindo Cáceres. Es de hecho el académico ícono en el país sobre el tema, tiene mucha investigación al respecto. Lo último que ha escrito es un título que se llama Hacia una comunicología posible. Y él cuenta, dado este contexto, que la comunicología es precisamente una disciplina que se enfoca al estudio de las interacciones humanas a través de la comunicación y contextualiza un poco esto. ¿Por qué? Porque como ya les conté en los antecedentes, las universidades actualmente lo continúan haciendo. Se enfocan en la especialización de cómo el egresado tiene que mantener o puede manejar una cámara de fotográfica, una cámara de video, cómo tiene que hacer un spot, cómo tiene que hacer una animación, pero existe muy poco en la currícula que se enfoque al tema de la investigación. Lo que se puede aprender a través de la comunicología es la interacción con otras personas. Si bien lo que se ha enseñado en las últimas décadas en las universidades es cómo generar mensajes y solamente a través de la información, es decir, a mí me interesa generar un spot de radio, aprender a hacer un spot de televisión, aprender a editar una foto o hacer una foto, cómo manejar una cámara fotográfica,
pero está ahí, o sea, solo me quedo en esa parte, ¿no? O solo las universidades les están dando eso a los alumnos. ¿Qué es? O sea, no hay una interacción, no les interesa saber la parte del receptor, si hay una interacción de ida y vueltas, cómo interactuar más con la sociedad, porque además los términos cambian, no se considera que es público. Ahora también con el surgimiento de las nuevas redes, o la de las redes sociales más bien, de las que existen, aparentemente hay una interacción momentánea, pero esa interacción no es una comunicación. Entonces, a la pregunta ¿qué se puede aprender a través de la comunicología? Es eso, conocer las interacciones para mejorar una sociedad. Bueno, mira, las características de la comunicología es que ahorita, desde mi punto de vista, tiende a ser una disciplina. A pesar de la definición etimológica de la palabra, donde comunicología logo significa tratado o ciencia, y comunicación, interacción o mensaje, no se puede aún considerar en el 2018 que se trate de una ciencia, porque para ello se necesita que tenga un objeto de estudio. Y todavía en este siglo, en este año, no se define cuál es el objeto de estudio de la comunicación. O sea, es muy grave lo que está sucediendo porque seguimos generando personas que nada más se dediquen a emitir un mensaje. Y aquí me lleva a plantear otro aspecto bastante serio y que también confundimos los términos, ¿no? Hay muchos autores, entre ellos Jesús Galindo, que hace la clara definición. Una cosa es ser comunicador y otra cosa es ser comunicólogo. Y las personas que no generan ciencia no se les puede denominar comunicólogos. O sea, esa definición hay que tenerla muy clara porque también por eso se confunde en el hecho de qué personas egresan y qué aportan en la sociedad referente al término de la comunicología. Y regreso al tema de cuáles son los elementos que son necesarios, pues eso, tiene que tener un objeto de estudio. Y además, pues obviamente si se considera que va a ser una ciencia, tiene que tener una metodología definida y una aplicación en la sociedad. Eso es bien importante, ¿no? O sea, saber a quién se analiza, por qué se analiza, con qué lo vamos a analizar y finalmente ese conocimiento que se genere, cómo se va a aplicar o cómo se va a utilizar en la sociedad. Bueno, si hemos definido a la comunicología como la disciplina que estudia a detalle las interacciones humanas y no solo se refiere al proceso simple de emisor, mensaje, receptor y luego retroalimentación, la comunicología, cómo se aporta en la sociedad, es entendiendo las interacciones que tiene con la sociedad o con los seres humanos o con los grupos sociales. Es decir, te pongo un ejemplo, ahorita y las elecciones. Por todos lados, y no nos vamos a detener porque también es parte del objeto de estudio, pero me refiero a la interacción y ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué la interacción en la comunicología es cada una de las personas que interactúan en este proceso de información, porque no es de comunicación lo que está sucediendo ahorita en el tema de las elecciones, lanzan sus mensajes. Los recibimos a través de la radio, por un spot, en la televisión lo mismo, en redes sociales con memes o aplicaciones como la que tiene López Obrador. Pero en ningún momento a ellos les interesa saber qué piensas tú acerca de eso. O sea, sí te invitan a crear como esta interacción, por ejemplo, en redes sociales, ponen un video de lo que dice Anaya y se repite 1000 veces y abajo hay muchos comentarios desde el más positivo hasta el más negativo, pero en ningún momento hay una retroalimentación de la persona que subió el video, me refiero a un candidato, ¿no? En ningún momento ves la respuesta de Anaya, sí, te agradezco, tomaré en cuenta tu sugerencia, o no estoy de acuerdo contigo. O sea, a ellos no les interesa en ningún momento hacer comunicación contigo, les interesa nada más difundir, les interesa nada más informar. ¿Por qué pongo este ejemplo y este claro ejemplo? Porque dado lo que fundamenta Jesús Galindo Cáceres dice lo contrario, que efectivamente la comunicología o las personas que se dediquen a aportar esto o a investigar esto deben encontrar este clic, este match para que precisamente estas situaciones generen o permeen en la sociedad un cambio. Es decir, si Anaya me manda un spot para que yo lo vea y me lo manda a mi red social para que me aparezca a mí y él no me responde, ¿qué tendría que haber pasado para que eso sucediera? Y además, ¿por qué tendría que responderme? ¿Y qué causa efectuaría en mí como posible votante y en la sociedad, ¿no? Esas serían como las funciones. O sea,
entender qué está pasando con la sociedad, porque interviene mucho, ¿no? La respuesta, tanto en el contexto, en qué lugar nació, dónde nació, cuál es su nicho cultural, es decir, si las personas nacen en una zona cálida, tienden a ser como más agradables o más dicharacheras que las personas que nacen en un lugar frío, y eso está súper comprobado. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque sí, la comunicología estudia eso, o sea, al ser humano en su relación con su entorno, y que con base en ello va a dar una respuesta de su comunicación, ¿no? Y que esto es fundamental para mejorar la relación de la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Pues eso, ¿no? O sea, se supone que generamos ciencia y tendríamos que hacer conocimiento para una transformación, para un cambio social positivo en el mundo. Mira, considero que sí es necesaria, pero más que el concepto, yo creo que sí es necesario que en las currículas de las instituciones de educación superior se tomara de manera seria el tema de formar a estudiantes que estén interesados en la investigación. Y esto va aunado con una realidad social. En el país no es remunerado el tema de la investigación en comunicación. Es más, a esas alturas del tiempo, en el 2018, aún no se tiene claro cuál es el objeto de estudio de la comunicación. Y lo repito porque es muy grave. Yo estudié la carrera hace más de 10 años y aún se discutía esto, y veo con asombro que han pasado 10 y siguen lo mismo. No se tiene claro ni el objeto de estudio, ni su epistemología, y por lo tanto su marco teórico. Todavía se define si es ciencia. En fin, yo creo que sí debemos, más que generar personas que sepan hacer un mensaje, que sepan hacer un cartel, que sepan hacer un spot, personas que estén interesados por la interacción y que también se le dé la plusvalía que corresponde, ¿no? Sí considero que la comunicología debe ser una ciencia aplicada, porque nos retomamos al concepto, ¿no? Si se trata de analizar a la sociedad entendiendo como un sistema de interacción, sí debe ser aplicado para el cambio positivo en la sociedad. Más que ese tema de que si los medios de comunicación nos enajenan o no, que esa es una teoría de Armand Mantelat que ya quedó en los 70s y en los 90s se retomó. O sea, ahorita creo que el tema es ese, ¿no? Cómo crear esta retroalimentación. Soy Mónica Hurtado Marroquín, soy docente de tiempo completo de la Universidad de Anáhuac, Querétaro. La globalización es un proceso moderno, social, tecnológico, cultural y político, en donde básicamente la civilización occidental ha ido creciendo hacia todas las otras civilizaciones y ha generado pues un pensamiento más globalizado, más todo el mundo. Y este pensamiento básicamente se basa en las sociedades de consumo, o sea, la política, la economía y la sociedad sobrevive con base en el consumo. Eso es lo que básicamente es. O sea, es mucho más grande que eso, pero eso es lo más básico. Genera beneficios y genera también cosas muy negativas. O sea, básicamente el beneficio es como nunca estamos al alcance de la información, de la tecnología, de la cultura de otros países, como nunca estamos más cerca de los otros. O sea, esto mismo ha hecho que pues puedas saber básicamente lo que está pasando en Venezuela, Japón, Países Bajos, lo que quieras, al minuto. O sea, porque casi todo está más cerca. Ese es como el beneficio. Lo negativo es que entre más informados estamos, pareciera como si viviéramos cada uno en su propia isla. O sea, estamos más cercanos, vivimos en un mundo lleno de gente, pero cada quien en su propia isla, porque esta sociedad de consumo ha generado que tengas tu propia televisión, tu propio radio, tu propia información, o sea, todo pequeño. Entonces estás aislado con tu celular, en tu isla, en un mundo de gente que cada vez está más cercano. Y otras cosas económicas, pero eso es aparte. O sea, es complejísimo saber si la globalización es buena o mala. Creo que la sociedad mexicana es una sociedad cada vez más preocupada y estresada, porque la globalización te permite compararte con otros países. O sea, sabes quién está mejor y sabes quién está peor. Y esto que te voy a decir no es propio de la sociedad mexicana, es propio de todos. O sea, la globalización lo que ha pasado es que nos ha cerrado masivamente en un pensamiento como es el de
el consumir, consumir, consumir. O sea, cada vez somos adictos más a consumir. Cada vez veo más que, por ejemplo, la moda, la ropa es desechable. O sea, yo me acuerdo cuando yo era niña, la ropa no era tan desechable. O sea, era la ropa y mi ropa se la pasaba a mi hermano y mi hermano, si tenía oportunidad, la donábamos a otra persona y no era desechable. Y en la actualidad la moda es de, si te pones una playera que es de hace un año, ya no es consumible. Entonces, lo que nos ha afectado es que económicamente pareciera que necesitas ganar más dinero para poder vivir en este mundo nuevo. Y eso hace que todos estemos estresados. Porque la economía es la base en las familias, casi la base de la tranquilidad. Si en una familia cada vez necesitan consumir más de lo que sea para estar mejor, entonces la sociedad está estresada. En lugar de psicológicamente están más estresados que alegres, creo yo. Bueno, la comunicación, la globalización ha sido algo que nos ha desarrollado muchísimo más. Han llegado a la tecnología que no te imaginarías que podría existir. Y eso ha hecho que la comunicación cada vez esté más activa y más cercana. El problema es que sí estamos más comunicados, pero también estamos más incomunicados. O sea, hay tanta información en este nuevo mundo, en esta nueva idea globalizada, y si tú abres el internet, el Twitter, el Facebook, el Instagram, todo el tiempo se está generando comunicación, todo el tiempo, pero uno, ahora cualquiera puede comunicar. Dos, cualquiera puede comunicar lo que sea, o sea, puedes comunicar hasta lo que estás comiendo y probablemente hay gente que le importe, pero las noticias que son importantes van perdiendo esa importancia por toda la información que se va generando. O sea, tal vez si alguien ahorita está desayunando salmón, es bueno y es bonito y qué bueno que lo haga, pero si en este mismo momento sale otra información más importante, está en el mismo momento y al mismo nivel y en el mismo canal que esta otra noticia. O sea, la comunicación ha sufrido el que casi cualquiera puede comunicar lo que quiera. Y entonces, en el mundo de mensajes es más difícil discernir cuál es lo importante y qué es lo importante de saber. El desarrollo de la información y de las tecnologías ha hecho que desde los celulares cualquier persona puede ser un reportero. El problema es que puedes reportar lo que estás viendo y lo que está pasando, pero no estás formado lo suficiente para decir e informar lo que la gente necesita saber, sino casi cualquiera puede informar lo que quiera desde su punto de vista sin dar un criterio que sea válido. O sea, estás dando tu criterio. Y eso es lo que pasa. O sea, digamos que ahora cualquiera puede informar, pero no cualquiera está educado y formado para hacerlo. Afecta mucho. En realidad, afecta y beneficia, por un lado. Porque con la globalización hay tratados, y este está el tratado del TELCAN, que es el que ahorita todo el mundo está preocupado por Trump, y hay tratados con Sudamérica, con todos los países que conectamos con los mismos océanos, básicamente. Y eso ayuda porque es posible no solamente importar cosas que ellos tienen, sino exportar las cosas que nosotros hacemos bien. En eso ayuda muchísimo a México. La idea de que, por ejemplo, antier o anteayer veía en un blog que los aguacates más caros en Japón son los mexicanos, solamente esa idea es positiva. Quiere decir que esos campesinos que sembraron esos aguacates son vendidos de una forma muy cara en Japón y en otros países que aparentemente están lejanos. El problema es que, uno, no ganan los campesinos lo que deberían de ganar porque pasan muchas manos para que ese aguacate llegue a Japón. Pero puede estar en Japón por todos los tratados de comercio que tenemos, que han salido a través de la globalización. Eso es lo positivo. Lo negativo es que no estamos remunerados como la globalización lo necesita, porque es un nuevo estilo de vida y entonces es una nueva forma económica de vivir y es una nueva forma en donde se necesita ganar más dinero. Entonces en México necesitamos trabajar más. La globalización ha traído que papá y mamá tengan que trabajar más de 8 horas diarias y entonces hay hijos más descuidados cada vez. Entonces, económicamente beneficia y afecta. O
Pero digamos que la globalización es una balanza en donde si lo ves de un lado vas a decir es muy muy negativo, y si lo ves del otro lado puede ser también muy muy positivo. Bueno, en mi vida cotidiana, básicamente en todo, o sea, digamos que yo soy una mamá trabajadora, entonces en las mañanas preparo ensalada, pero preparo ensalada de la que ya viene preparada, que no es mexicana, sino es de Estados Unidos, porque todavía no hay mucho tipo de ensaladas, por ejemplo, preparadas. Eso es una cosa. Dos, pues todo el día escucho música de otros países, y que hace tal vez 20 años no podrías pensar que escucharías música en alemán, en japonés, en italiano, porque era complejo. O sea, tenías que esperar a que alguien fuera al país, comprar el disco y regresar y te dijera, mira, compré un disco, escuchar. En la actualidad, tú puedes escuchar música tan solo prendiendo la computadora. Tengo alumnos de otros países vía internet, o sea, tengo materias en línea, o sea, la ropa que utilizo está hecha en muchos otros lados del mundo, o sea, cada vez es más globalizado todo. O sea, hay gente que se va a estudiar a otro lado y puedes estar escuchando lo que está haciendo, lo puedes ver diario, lo puedes contactar diario, o sea, mi economía depende, básicamente la economía de nuestros países depende de las economías de otros, o sea, todo mi mundo está totalmente afectado por la globalización. No podría, o sea, si dijera, no voy a ser globalizada, tendría que irme a vivir al cerro a la mitad de la nada y dejar mi celular, porque mi contacto número uno con la globalización es mi celular. Es difícil hablar de la globalización, es difícil calificarla. No sabría cómo calificarla así de buena o mala. Hay mucha gente mal llamada globalifóbica, que en realidad no son globalifóbicos porque no le tienen fobia a la globalización, son antiglobalización, o sea, están en contra de la globalización, o sea, son antiglobalización, no están, la fobia es, así, le tengo miedo a las arañas y corro y lloro, y ellos no tienen esa sensación. Entonces hay gente que está antiglobalización y hay gente que está pro-globalización, y si escuchas sus dos puntos de vista son tan válidos que en realidad es difícil saberlo. Todas son culturas híbridas hoy en día, ¿no? Realmente no hay ninguna cultura que adolezca de la incorporación y el contacto con algunas otras, ¿no? Digamos que hay algunas mucho más plurales o más diversas que otras, ¿no? Pero en términos reales estamos en un periodo donde prácticamente todas las culturas están totalmente vinculadas y asociadas entre sí. Yo lo considero positivo, muy muy positivo. ¿Por qué? Porque eso te permite enriquecer, ¿no? Enriquecer, conocer, adaptar y procesar y producir tu propia cultura a raíz de lo que otras en un momento dado pueden ayudarte. En América Latina yo circunscribiría que desde las mismísimas culturas mesoamericanas, ¿no? Ya se tenía contacto con los incas del Perú, ya se tenía contacto con las culturas del Amazonas, ¿no? De hecho el cacao viene de allá, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que hay elementos para decir que desde ese periodo. Pero si lo asociamos al tiempo colonial, yo creo que esto se vuelve más, o se amplifica, puesto que se tiene la famosa contacto con algunas culturas, ¿cómo se llama?, orientales, ¿no?, asiáticas, y pues es curioso porque uno de nuestros grandes emblemas nacionales, como es la China poblana, pues en realidad su origen es precisamente de una pobladora que venía de China concretamente, ¿no?, de la zona asiática. Una hibridación mundial donde prácticamente está presente cosas de todo el mundo, ¿no? Está presente nuestra comida más allá de nuestros ámbitos geográficos, pero al mismo tiempo nuestra vida cotidiana está conformada por el manejo de aparatos tecnológicos fabricados en cantidad de cosas. Tenemos gustos musicales diversificados dependiendo de la zona geográfica de nuestro interés. Podemos asimilar y copiar buenas prácticas, por ejemplo, en los gobiernos. Podemos tener un conocimiento más a tiempo de lo que significa el comportamiento de las finanzas.
podemos estar viendo los últimos innovaciones tecnológicas, aun cuando nosotros no necesariamente nos encontramos en sus centros de desarrollo. Entonces, el hecho de que me estás grabando con un teléfono celular, ¿no? Esto es inimaginable. Hace tan solamente 1 o 2 años todavía pedían permiso para traer el equipo de filmación aquí de la universidad y hacían un lugar más específico. Creo que son todas las cosas que se han venido modificando sustantivamente en estos años. Las industrias culturales es, primero que nada, un término que acuñaron en algún momento 2 teóricos del enfoque crítico de la comunicación, que fueron Teodoro Adorno y Max Horkheimer, y ellos se referían a, ellos estaban observando en el mundo un conjunto de movimientos que estaban sucediendo a partir de observar que precisamente elementos de la cultura estaban siendo reproducidos de manera masiva, ¿no? Entonces, ellos encontraron que detrás de todos estos elementos había una industria, ¿no? Una industria respaldada por los medios de comunicación generalmente. Tengo entendido que abarca la música, el cine, es decir, todo lo que tiene que ver con las artes, sobre todo, que fueron los primeros elementos que ellos pudieron observar y en los cuales estaban inmersas las industrias culturales. Creo que tiene que ver con la manera en la que ahora se están incorporando elementos propios de cada cultura. Ya no son solamente elementos de reproducción masiva, sino que tienen ya características específicas de cada lugar en donde las producen, y aunque se reproducen o se lanzan a un mercado de manera incontable, tienen características únicas, por eso son creativas. Algo contra lo que peleaban los teóricos del enfoque crítico era que de manera tan fácil los medios de comunicación o los modernos medios de reproducción técnica pudieran hacer llegar a las masas una gran cantidad de información que antes pertenecía solamente a algunas clases. Es decir, me pongo a pensar en Teodoro Adorno y pensar, o como él pensaba, que la música pertenecía solamente a una clase social porque ellos conocían o reconocían lo que la buena música era. Son muy populares las industrias culturales porque llegan a todo mundo, porque gracias a los medios masivos o a las imprentas o a estas formas de reproducción que sacan millones en un momento, pues podemos tener acceso a ellas. Entonces, pues nosotros, y además es a veces la única manera que tenemos acceso a esos productos. Por supuesto, sí, o sea, de verdad yo no creo que podríamos. Personalmente nunca he estado en contra de la reproducción del arte ni de las industrias culturales. Creo que hay muchísima gente a la que le hace falta conocer sobre muchas cosas y las industrias culturales hacen llegar a estas muchísima información que de otra manera no podrían tener. ¿Qué es lo que hace falta? Creo que lo que ha fallado la modernidad tiene que ver con que cualquier cosa se reproduce y la gente, como decía Walter Benjamin, no tiene este acercamiento directo y crítico con los objetos artísticos o con la cultura. Entonces lo toma como cualquier cosa y de cualquier cosa puede hacer una burla. Podríamos hacer una burla de cualquier cosa siempre y cuando las personas incluso tuvieran el contexto de la obra de arte o el contexto de la pieza musical de la cual están haciendo mofa, pero a veces no se tiene. Creo que sí son esenciales, pero creo que hemos fallado en la manera en conformar individuos críticos que puedan distinguir en qué momento estamos hablando de la obra de arte original y en qué momento estamos hablando de un objeto propio de la cultura de masas. Personalmente nunca he tenido un problema con que un material llegue a muchísimas personas y se reproduzca de manera masiva. Creo que es la manera en la que los medios de comunicación tienen que evolucionar y es la manera en la que hoy las audiencias están consumiendo, ¿no? lo que se produce. El hecho de que todos seamos capaces de ver la misma cosa o poseer los mismos objetos nos hacen formar parte de algo. Creo que eso es algo que aporta. Por ejemplo, es impresionante que gracias a la manera en la que se reproduce una serie de televisión nosotros podamos comentarla, y no solamente aquí, sino comentarla por todas partes del mundo y recibir información de todos lados. Y creo también importante que eso ahora nos dé sentido, como es varias veces lo que he platicado con ustedes, ¿no?
que no solamente señalar a los medios y la función crítica que deberían tener, sino además la manera en la que esas industrias le pueden dar sentido a la vida de cualquier persona, porque vemos una serie, porque compramos o porque descargamos la música de alguna persona, o porque compramos allá afuera el póster o cualquier cosa que se reproduzca de manera masiva. Eso le da sentido a lo que somos. Ese es su principal aporte. Como comentaba hace un momento, pues fue un término acuñado en los años 50 por Teodoro Adorno y Max Horkheimer, cuando ellos estaban observando precisamente esta realidad, ¿no? Les tocó ver cómo gracias a la tecnología los bienes culturales se estaban reproduciendo de manera masiva y estaban llegando a mercados que antes no podían llegar. Entonces, ese fue el inicio, ¿no? Trabajaron mucho con Walter Benjamin, que en su ensayo de la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica afirma que bueno, hay objetos únicos, hay piezas artísticas de las que todos tendríamos que admirar en algún momento, pero si no tenemos la oportunidad, ¿no? Estas modernas tecnologías nos permiten tener acceso a ellas. Pues yo creo que fines económicos finalmente, ¿no? Fines de poder aprovechar los avances de la tecnología. Hay algo que podríamos subrayar de las industrias culturales y es que siempre se nos presentan, como decían ellos, ¿no? Como algo novedoso. No es que lo sean, sino más bien que llegan a un mercado masivo, nada más. Pues es que cuando hablamos de cultura estamos hablando de todo lo que ha hecho el hombre, ¿no? Pues yo podría pensar de manera opuesta. Yo no podría hablar en términos ni de caos, ni de que algo está pasando con la cultura en diversas partes del mundo. Si nos referimos a lo cultural como lo que fue, como lo ancestral, como lo que tendríamos que respetar, creo que hoy hay muchas personas, muchos artistas, muchos profesionales que están trabajando con esa cultura para traerla y renovarla y presentarla a nuevos mercados. Hay mucha gente que está trabajando desde esos lugares para poder ser reconocido y difundirlo al mundo. Por ejemplo, ¿qué es la cultura de Oaxaca? Y se lo muestran a todas las personas y eso reivindica el papel que tenemos como oaxaqueños e invita a otras personas a venir al estado. Y lo hacen así, ¿no? Reproduciendo muchísimas cosas y se venden en mercados digitales y todo. No creo que la cultura tenga un problema. Al contrario, creo que es en la cultura en la que las personas, o de donde las personas tienen que agarrarse para reafirmar quiénes son. Pues yo creo que uno de los principales difusores de estereotipos son los medios de comunicación. Y no me podría atrever a hablar de otras culturas, pero sí me atrevo a hablar de los mexicanos. Y el mexicano, dentro de sus características pues sociales, no sé, de idiosincrasia, siempre hemos hecho mofa de quiénes somos. Entonces nos gusta reírnos de quiénes somos y los medios de comunicación han aprovechado eso para crear estereotipos de todo lo que nos rodea. Creo que si una figura tiene éxito, como presentaban por ejemplo antes en el cine de oro, ¿no? La mujer abnegada, el padre o la madre o el cura del pueblo, eso se va quedando de generación en generación. Creo que hoy las personas están luchando más contra esa creación de clichés y estereotipos, ¿no? Están tratando de hacer cosas nuevas, o por lo menos, eso es algo que decía Adorno, ¿no? Bajo la aparente novedad se nos esconden esos clichés y esos estereotipos. Y es algo que también hemos comentado, creo, bastante en clase, que no hay nada nuevo, realmente no hay nada nuevo que inventar. Lo que sí es importante es que estas nuevas industrias y todo lo que están haciendo los medios de comunicación recuperen eso que ya se hizo y lo presenten, porque ya no hay manera de volver a contar los mitos, a no ser que sea pues con otros personajes, con otras caras, y siempre vamos a estar viendo exactamente lo mismo. Creo que tenemos que dejar de ver a las industrias culturales tal y como la vieron en su momento los teóricos críticos. Ellos tenían una visión particular y en su momento bastante apocalíptica de lo que los medios de comunicación y las modernas tecnologías podrían lograr en el ser humano. Creo que hemos demostrado que ni nuestra inteligencia ni nuestra capacidad crítica se ve afectada si nosotros somos capaces de acercarnos a la cultura de manera adecuada. Entonces, creo que, como les decía, a partir de lo que he podido estar revisando, creo que pueden ser lo suficientemente creativas, siempre y cuando atiendan o se mantengan cerca de quiénes son, de la cultura,
a la cual pertenecen. Y creo que hay una difusión grande, ¿no?, de las industrias culturales, y se están promoviendo industrias culturales que tengan que ver con el desarrollo particular, ¿no?, de lo que se produce en cada lugar. No nos tienen que asustar, no tenemos que verlas como algo que perturbe nuestra tranquilidad o nuestra inteligencia, sino más bien como algo con lo que ya convivimos todos los días. Es imposible hablar de en qué punto termina y en qué punto empieza y en qué punto termina, pues la manera en la que los medios se extienden, ¿no?, o los productos que tenemos o lo que consumimos hasta de manera cultural no forme parte ya de una red completamente global, ¿no?, de las que todos participan.